Latina su presencia en esta actividad. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantengamos el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario, mantengamos el video abierto. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30 horas. Le solicitamos usar el chat para pedir la palabra o levantar la mano, con el instrumento que el Zoom proporciona para tal efecto. Para efecto del uso de la palabra y del tiempo, les solicitamos que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. No permitiremos el uso de palabras oeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, don Carlos. Gracias, Guido. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Un placer, como todos los sábados, saludarlos, darles un abrazo a la distancia y la presencia de ustedes que siempre enriquece estas discusiones que nos hemos propuesto en CEDAL, mantenerlas de manera permanente. Hoy, con mucha satisfacción, hemos invitado y nos han aceptado a dos estimados ingenieros informáticos, Oscar Montes y Michael Varela. Oscar y Michael son graduados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Salud. Son emprendedores, fundadores, propietarios de Nairut, una empresa de jóvenes científicos especializados en el manejo del Big Data, dedicados a analizar campañas políticas digitales por medio de algoritmos. En la trayectoria de Oscar y de Michael, han sido investigadores que han desarrollado plataformas digitales para hacer minería de datos de redes sociales, manejos de pauta programática y algoritmos para clasificación y segmentación de audiencias digitales. Hoy abordarán varios temas, pero en relación a la opinión popular, las redes sociales, la democracia, descifrando el pensamiento colectivo en las redes sociales, en fin, muchas cosas que estos jóvenes ingenieros informáticos nos van a ilustrar la mañana de hoy. Oscar, le cedo la palabra y a Michael también. Muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, un saludo a todos. Sinceramente, muchas gracias por darnos ese espacio para poder conversar un poco al respecto del tema que nosotros hemos venido desarrollando, que es el tema de análisis de datos propiamente de redes sociales. La idea de la charla hoy le pusimos como tema descifrando el pensamiento colectivo en redes sociales, donde tomaremos 3 temas como tal. Permítanme para ver si... El primero es cómo se construye la opinión colectiva en redes sociales. Después vamos a ver el tema de la discusión social del Fondo Monetario Internacional, todos los temas que tienen que ver desde que el gobierno dio su plan. Y por último, vamos a tocar un poco al respecto sobre audiencias. No nos dio tiempo, queríamos abordar el tema muy breve del análisis de figuras políticas, sin embargo, no nos vamos a referir al tema, okay. No nos dio el tiempo suficiente. Ok, de manera muy breve, nosotros somos una pequeña empresa que se dedica principalmente a hacer 3 actividades. Una de ellas es el tema de análisis de redes sociales como tal, que tiene que ver con todo el análisis de datos. Otro es el tema de análisis de audiencias, que ya no es tanto con los datos, sino es hacia qué públicos y bajo intereses, gustos y demás se les puede entregar los contenidos. Y por supuesto, todos estos datos los hacemos a través de sistemas que son en tiempo real, que nos permiten comprender los fenómenos en el día y digamos, cada cierto momento. Todo esto lo hacemos gracias a que tenemos ciertos desarrollos propios de software. Nosotros somos third parties. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, le estamos escuchando. Ok.
nosotros somos third parties, es decir, tenemos permisos oficiales de Facebook para poder hacer los distintos análisis. De manera muy general, todo lo que hacemos tiene que ver con ciencia de datos. Cuando se habla de ciencia de datos, es resumido quizás en esta imagen, podemos pensar cómo son los Coca-Cola lovers. Entonces, cuando una persona es una Coca-Cola lover es porque tiene cierta afinidad, por supuesto, a la marca, pero tiene un comportamiento. Entonces, ese comportamiento se va a poder descifrar o a conocer de acuerdo a la conducta en los temas y gustos que predominan. De pronto, un Coca-Cola lover le interesa, no sé, comer pizza, le gusta todo el tema de estar pensando dónde va a ir a hacer su próxima vacación, el próximo viaje, etc. Entonces, ahora sí, ¿cómo se forma el pensamiento colectivo en redes sociales? Que es el tema que queremos abordar y que ustedes ojalá lo puedan comprender en lo que les vamos a ir contando. Antes de iniciar, yo sé que en otra charla ya les han dado un poquito de, digamos, de contexto de realmente cuánta la gente que está en redes sociales. De los 5 millones de habitantes en Costa Rica, hay 3.7 millones de usuarios activos en las redes sociales, de las cuales solamente en Facebook hay 3,3 millones. Es muy importante porque la representación total, como aquí le indica, es un 73% de la población de Costa Rica que está dentro de los medios sociales, ya sea Facebook, Instagram, entre otras redes sociales. Entonces, cuando uno hace los análisis, sí está partiendo, digamos, de que no es la población completa, sin embargo, sí hay una gran, digamos, conjunto poblacional que lo abarca. Propiamente en Snapchat hay 585,000 usuarios activos. En Instagram, que es la red social que está, la segunda que está más creciendo, hay 1,5 millones de usuarios activos. Después en Twitter, 474,000. En LinkedIn hay 1 millón. Y aquí están los distintos porcentajes. Eso fue tomado de un análisis de una página que abarca otras distintas páginas que también, digamos, tienen claridad, es decir, son realmente creíbles en los datos que aportan. Y después este otro es algo que nosotros hicimos con base a los distintos datos. Y aquí, nuevamente, lo que hay que destacar es cómo Facebook tiene la mayoría y cómo Instagram ha venido creciendo en los últimos años y ya se posiciona como la segunda red social. Quizás aquí no está WhatsApp, digamos, mapeada, porque no la agregamos, sin embargo, WhatsApp es por hoy, digamos, es de igual peso que tiene Facebook, nada más que es un poquito distinto en la manera en que funciona. Ahora, de forma, nuevamente para contextualizar, en el tema de cuáles son las páginas, es decir, ya no en redes sociales, sino cuáles son las páginas más visitadas en el orden, digamos, del top 10, de acuerdo a Alexa, que es una compañía de Amazon. Este fue extraído directamente del libro, digamos, que usa Cere hoy para los publicistas, donde nótese que en realidad es basado en el top de Alexa. Entonces, realmente estas son las páginas que se visitan, más no es lo mismo que el tráfico o el alcance que tengan en redes sociales. Es interesante ver cómo Cere hoy, Repretel, NCR Noticias, etcétera, son parte de los medios que tienen más con el Teletica, por supuesto, y La Nación. Ahora, si nos vamos al tema de redes sociales y vamos a profundizar en Facebook, que como ya vimos es la red social más importante, y si hacemos una medición por interacciones que tiene que ver cuando una persona le da un like, un comment, un share a una publicación, a un contenido que genere cada uno de estos medios, sí las cosas cambian, en el sentido que al menos el Cere hoy sí se mantiene en número 1, y eso puede explicar también por qué es que también tiene tantos tráficos ya en el sentido de sitios web como tal. Y bueno, y este fue un pequeño estudio que se hizo con esta herramienta del 1 al 12 de septiembre. El que les voy a mostrar yo a continuación, ese es un estudio hecho ya por nosotros, donde abarcamos un
un periodo de tiempo más amplio, que es desde el 1 de septiembre al 2 de octubre a las 11 de la mañana. Aquí lo que yo quiero digamos, aquí se puede ver el ranking de distintos influencers. Cero hoy se mantiene, después sigue NSE, Ameriprea. Esto va a cambiar, por supuesto, en el día a día, pero esto es un acumulado todo un mes y contrasta bastante, digamos, con lo anterior que les mostré. Y aquí se puede ver cuáles son los medios que tienen más impacto, ¿verdad? Aquí lo más importante es entender que todos estos medios por sí solos forman un parlante de difusión. Es decir, ellos lo que hacen es publicar contenidos que podríamos asimilarlo como si fuera un titular de un periódico, una noticia, de una forma más breve. Y esos son los contenidos que son los que se están mapeando aquí y que hacen que sea parte del reel. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en las redes sociales y lo trata de comparar con un periódico, uno se encuentra varias diferencias. La primera es que todos esos parlantes, si bien es cierto, comparten titulares, contenidos como tal, los titulares por sí solos van a ser programáticamente entregados a unas personas y a otras no. Es decir, que si usted compra hoy en día un periódico, la portada es la misma para todos. En Costa Rica, la de hoy se mantiene, para todo el mundo es igual. En el caso de las redes sociales, las cosas cambian. Sin embargo, el contenido que publique una marca puede ser el mismo, pero no todo el mundo lo va a ver. Entonces, nos enfrentamos a un dilema de las redes sociales, que es un documental que está ahorita de moda, digamos, al menos en Netflix, donde tenemos un bombardeo de distintas publicaciones que nos permite, digamos, tomar posturas, opiniones, etcétera. Entonces, nada de esto es posible si no existen estos contenidos o un mensaje que, por supuesto, penetre en las distintas audiencias. Entonces, aquí a manera de ejemplo, esos son algunos de los top contenidos, algunos son recientes, otros no, y en el mes de septiembre, el 2 de octubre, y nótese, cada uno de esos tiene unas métricas, que estas métricas son las que nos permiten a nosotros, como científicos de datos, poder decir, ok, este contenido es más impactante o no, y eso ¿qué significa? Que abarca una mayor cantidad de población y por lo tanto más alcance. Cuando uno analiza desde el punto de vista ya como un todo, uno no puede pretender decir que solamente un contenido es el que marca, digamos, la diferencia en las redes. Entonces, uno necesita también algo que genere la discusión, porque por sí solo el mensaje no va a generar, digamos, un cambio en la opinión popular si no tiene ciertas características que permitan a las personas tomar posturas, opiniones y discutir al respecto. De manera de ejemplo, aquí está un poquito la cobertura del tema de la jirafa, que tal vez más adelante lo vamos a ver en profundidad. Y por supuesto, cómo se logra uno, digamos, cómo hace uno determinar que el tema de las jirafas tuvo o no un impacto. Bueno, uno tiene que tener la cantidad total de publicaciones, o al menos una gran mayoría que tome alguna postura sobre el tema, en este caso las jirafas. En este caso habían más de 195, empezaron el 24 de septiembre y después ahí la discusión fue bajando, como se ve en el tiempo, en la línea del tiempo. Tuvieron 53 distintos parlantes, digamos, o llámese medios de comunicación, influencers y demás, y eso provocó una gran cantidad, digamos, de reacciones. Lo interesante es que hubo un sentimiento predominante, en este caso, sobre el tema de frustración, enojo. ¿Y hacia qué es el tema de frustración, enojo? Bueno, eso es ahí donde uno ya debería decir, va a depender bastante cómo se abarcó el tema, porque de un pronto a otro, en sí solo, digamos, lo que se diga en cada una de estas publicaciones va a afectar el sentimiento. No es lo mismo publicar las jirafas no importan, que entonces esto va a ser más positivo, a decir que no se va a aportar, es decir, a que se ponga en algo que ponga controversia y demuestre entonces que
que las jirafas ya, por ejemplo, ya no van a poder reproducirse. Entonces eso entra en varios temas, en varias audiencias animalistas y demás, y empieza a generar ese tipo de discusión. Entonces, a manera muy breve, el pensamiento colectivo, con base a lo que acabamos de ver, se puede, digamos, controlar o podríamos decir hasta manipular si usted tiene suficientes parlantes que hablen del tema, bastantes métricas que hagan que ese tema tenga un ranking, un mensaje que realmente logre mover esas fibras emocionales en los pensamientos de las personas, y por supuesto un algoritmo que es el que se encargará de elegir y entregar ese contenido o contenidos del mismo tema a las distintas personas. Es muy importante comprender que detrás de esto hay un algoritmo, nos referimos al algoritmo de Facebook, bueno, que es el mismo de Instagram, que se encarga de conocerlo uno, tener un historial, y si, por ejemplo, a mí me llamó la atención los animales, de pronto está el tema ahorita en auge de las jirafas, entonces ellos deciden si me van a entregar o no ese contenido. Cuando yo digo ellos, son algoritmos que literalmente están buscando cómo predecir qué es lo que a mí me gusta de acuerdo a mis gustos, a mi perfil de personalidad, a lo que he venido interactuando. Entonces, con este bombardeo algorítmico se va a generar, por supuesto, discusiones, opiniones, incluso memes, y se van a marcar tendencias. Entonces, de esta es la forma en la que los temas se empiezan a viralizar con estos ingredientes. Entonces, lo que sucede es que efectivamente la opinión popular se va a ver influenciada porque el algoritmo, con todas las métricas anteriores y con el mensaje, se va a encargar de que muchas personas vean ese tipo de contenidos y por supuesto lo van a provocar que se vuelva una tendencia. Entonces, ¿qué es lo que domina las redes sociales? Más allá, digamos, en la forma en que se puede manipular o no el pensamiento colectivo, entramos en lo que se llaman los temas, que serían los temas virales. Pero entonces, ¿qué son los temas? Esto es parte de lo que mi compañero Michael va a explicar y después vamos a volver con un ejemplo como tal, que es el tema de discusión del Fondo Monetario Internacional. Entonces le voy a ceder la palabra a Michael para que nos explique un poquito al respecto. Ok, bueno, Oscar ha hablado mucho sobre temas distintos que él ha mostrado, pero básicamente, ¿qué son esos temas? O sea, si se ve por definición, un tema es lo que habla la gente, etcétera, pero en nuestra experiencia con marcas y con distintos actores políticos en América Latina, hemos visto que al final los temas es algo mucho más que eso y tiene muchas aristas con las cuales se pueden comprender un poco mejor. Así que adelante, Oscar. Ok, por ejemplo, esto que se ve aquí es básicamente la distribución de temas de lo que fue septiembre, Costa Rica, de todos los medios de comunicación en redes sociales. Entonces, digamos, ahí podemos ver que un tema puede tener subtemas, por ejemplo, como el FMI, con sus subtemas de impuestos, que digamos, dentro del FMI, la parte de impuestos es lo que ha calado más en la gente, la parte de los bloqueos, siguiéndolo, transacciones bancarias, etcétera. Este tema el FMI, Oscar, lo va a abordar más adelante en profundidad, pero lo que quería mostrarles aquí es cómo viendo lo que pasa en redes sociales se puede tener una perspectiva macro de cómo son los temas, cuál tema es más importante que otro, cuál tema está calando más y entender, lo que quiero tratar ahorita es que podamos comprender qué son esas características de los temas que los hacen ser así tan grandes, como el tema de Allison es un tema que incluso está tú a tú con el COVID en este mes y se muestra en los principales temas de este mes que pasó. ¿Ok? Entonces, digamos, básicamente en nuestra experiencia hemos visto que los temas se componen por un conjunto de términos que se pueden mostrar en los comentarios, en las publicaciones, etcétera.
la tendencia de cómo de comporta ese tema en el tiempo, si es un tema de un único día, si es un tema que pasa en semanas, etcétera, la cantidad de medios que le dan la cobertura al tema y el impacto que tiene, o sea, las reacciones que tienen en las distintas audiencias, que eso es el último tema que queremos mostrar, que no todos los temas llegan igual a todas las personas. Entonces, por ejemplo, digamos, si vemos un día normal, no sé, el 29 de septiembre, digamos, hay temas pequeños que calan, como por ejemplo lo de la inundación en la General Cañas. El caso de Allison es un tema que también suena el 29 de septiembre, pero no es un tema que vive solo en ese día, es un tema que está en ese día, pero también está, ¿cómo se llama?, en el tiempo, como les voy a mostrar más adelante, y también como por ejemplo la reaparición del presidente. Y hay otros temas esporádicos que dan de qué hablar, como por ejemplo el hecho de la mamá que se le fue el coche y casi tuvo un accidente, pero es un tema que tiene mucho impacto, pero tiene una duración muy corta en el tiempo. Así como otros, como el de la iluminación del Burj Khalifa en Dubái. Ok, entonces voy a mostrarles un poco, adelante Oscar, un caso puntual con la plataforma en vivo para poder analizar un poco mejor cómo es ese tema, entender un poco los actores y entender las características que tiene el mismo. Entonces, si me dejas compartir la pantalla, Oscar. ¿Se puede ver? Sí, estamos viendo, adelante. Ok, perfecto, voy a mover por acá. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de Allison en septiembre, de septiembre al 3 de octubre. Entonces, digamos que aquí podemos ver los componentes que vimos antes. La tendencia del tema. Entonces, digamos, ese tema de Allison básicamente tiene 3 picos. El pico número 1 es cuando se hace la parte de las búsquedas en Cachí, etcétera, que el OIJ está buscando, toda esa información. Pico número 2 es cuando el sospechoso empieza a decir que no es, que ya no es, que cambia la versión y que ya no y el último pico que está aquí es cuando aparecen los restos. Entonces digamos que uno empieza a ver, empieza a comprender, al verlo así, de una perspectiva macro, se puede comprender un poco más cómo es el tema y las diferentes partes que tiene. Por ejemplo, solo en lo que fue este periodo de tiempo, hubieron más de 1.4 millones de interacciones solo con este tema, o sea, solo con Allison. 975 posteos y más de 82 influenciadores, donde el medio que más le dio cobertura fue Multimedio, seguido por AM Prensa, NCR, La Teja y por último CDOE. Vamos a ver después que también es muy interesante, digamos, como un tema de que apega mucho al sentimiento de tristeza, aunque también tiene cierto componente de morbo la gente. El sentimiento predominante ha sido tristeza y este tipo de medios como La Teja aprovecha para poder difundir ese mensaje. En otro tipo de temas, entonces, dependiendo de la audiencia, que ese es el último tema que queremos mostrar, también un caso como ese de Allison tiene más impacto en las personas que otros. Entonces, digamos, aquí podemos ver que básicamente sí, digamos, la publicación que tuvo más interacciones fue esta con 30,000, solo 30,000 likes, cuando inició la parte de la búsqueda, pero digamos, el sentimiento predominante siempre ha sido esta parte de la tristeza. Okay, voy a volver otra vez a la presentación. Disculpen. Ahora sí están viendo de nuevo la pantalla. Sí. Perfecto.
Bueno, eso fue un breve, digamos, ejercicio viendo ya nuestra plataforma y cómo nos permite tener datos para comprender cada uno de los temas, pero ahora vamos a centrarnos en el tema de la discusión social que existe todavía en el día actual acerca de las posturas que ha tomado el gobierno sobre el Fondo Monetario Internacional. Como un ejemplo, yo quisiera que se acuerden en el famoso cementazo, que fue también un tema bastante mediático, que tuvo una buena cobertura y etcétera. Quizás la manera de ejemplificar, cuando uno ve este pulpo, uno se da cuenta que uno tal vez instintivamente trata de comprender las cosas bajo cuáles fueron los actores. Entonces aquí esta es una imagen donde cada digamos, cada tentáculo del pulpo se le está refiriendo a un tema que es sobre todo el tema, ¿verdad? Entonces, de manera general, el Fondo Monetario Internacional, y vamos a hacer zoom a cada uno de estos subtemas, la discusión se ha centralizado generalmente sobre impuestos, refiriéndose a no más impuestos. El tema de los bloqueos, que es reciente, acaba de tomar una gran, digamos, un gran alcance y una gran importancia. Y después hay otros temas, que las transacciones bancarias, que el impuesto de renta, que decir instituciones, que gasto público, incluso hasta el tren eléctrico que se metió dentro de la propuesta, bienes inmuebles, el tema de las cooperativas, reforma estatal, entre otros. Cuando uno ya trata de resumir cuál es realmente el que tuvo más impacto, basándose en la métrica del ruido social, que lo que está haciendo es sumar la cantidad de likes que tuvo cada uno de las distintas publicaciones que se refieren al tema, los comentarios y los shares, y eso es lo que se denomina ruido social, y los trata de cuantificar de manera porcentual. Uno comprende, como dice este gráfico, que el 58% de la discusión tiene que ver de manera general sobre el tema de impuestos. Después el 24% tiene que ver con el tema de los bloqueos, y ahí nos vamos a ir moviendo con las transacciones bancarias, con la renta, el cierre de instituciones, el gasto público. Y si hacemos todavía más zoom y vemos que otros subtemas, por ejemplo, el empleo público, la reforma estatal, el tema de las cooperativas, incluso hasta el tema de la deuda interna y los alquileres, no ha tenido mayor trascendencia. Ahora, de una forma como testigo, como se suele hacer en encuestas de campo, ¿verdad? Entonces, de opinión etcétera. Si nosotros agregamos dos temas que no tienen que ver con el tema, ¿verdad? Bueno, uno podría decir que tal vez sí, pero con el tema de la rebaja del marchamo, de un 50% y más, que aún se sigue discutiendo, y el tema polémico de las jirafas, que tiene que ver con el tema del MINAE y el ponderoso park, etcétera. Nótese que ni aún metiendo esos dos temas como testigo, la discusión social sigue dominada por el tema general, y quiero ser insistente, general sobre los impuestos, porque simplemente es no a los impuestos como un todo. Ahora, si tratamos de visualizar quiénes son los actores que más han discutido sobre cada uno de estos temas, entonces aquí uno puede ver todas las distintas páginas o influenciadores que hablan del tema, por ejemplo, en el caso de impuestos, en el caso de bloqueos, en el caso de jirafas. Es otra forma de visualizar la dona que nos permite tener mayor claridad quiénes son los que están detrás de cada uno de estos temas. Claro está que nótese que el tema de jirafas como marchamo, casi que podríamos decir que el tema de marchamo es casi que igual de importante, digamos, que las transacciones bancarias, y que las jirafas podría, si lo vemos en proporciones, podría superar tanto el tema de marchamos y transacciones. Pero si excluimos esos dos temas que son de testigo, no tienen que ver propiamente con el tema del Fondo Monetario Internacional, podemos ver cómo el tema de bloqueos, que sí es muy reciente, hace prácticamente en esta semana, ha generado una de las discusiones más grandes, que incluso ha superado los temas de fondo.
incluso todavía no la mitad de impuestos, pero sigue teniendo un impacto demasiado grande en corto tiempo. Ahora, si queremos entender un poco el comportamiento de la discusión, tenemos que también comprender o entender el sentimiento. Cuando se habla del sentimiento en redes sociales, hay muchas formas. Ahorita nos vamos a pegar a uno que es más general, que tiene que ver con las reacciones. Hay sentimientos que tienen que ver con los comentarios y demás, pero de momento vamos a hacer la charla basado en el sentimiento de las reacciones. El sentimiento general de toda la cobertura está, digamos, con un malestar generalizado de más del 50%, incluso más del 60%, podríamos redondear los 60%. Pero el sentimiento por sí solo, eso es general, si lo podemos ver por cada subtema. Nótese, por ejemplo, en el tema de las transacciones bancarias, que ha generado más de 207 publicaciones desde el 16 de septiembre a la fecha, genera un sentimiento de rechazo del 87%. Y aquí se ven algunas de las publicaciones, digamos, que tuvieron más impacto acerca del tema. Ahora, si hacemos lo mismo para los bienes inmuebles, tiene otro 86%. Y podríamos casi que decir que anda muy parejo el sentimiento de rechazo, nada más que la diferencia está en el alcance, que se ha hablado más de transacciones bancarias que de bienes inmuebles. Y si vamos cambiando de tema, por ejemplo, en el tema del tren eléctrico, donde salen titulares como el gobierno mete por error el proyecto del tren en el Fondo Monetario Internacional, y etcétera, y por eso es que está aquí el tema, otro rechazo. Y después, si nos vamos al tema Marchamo, para que comprendan el sentimiento, lo curioso de ello, es que uno se pregunta, ¿y por qué entonces hay rechazo con el tema de bajar los impuestos al Marchamo? Bueno, la respuesta es que no hay rechazo. El rechazo es hacia los diputados, o en este caso el PAC, que está bloqueando el avance del proyecto para el rebajo del Marchamo. Entonces, este enojo ya no es un enojo de rechazo hacia el tema del bajar el impuesto al Marchamo, sino es un enojo hacia los que se oponen a que este proyecto no avance, ¿verdad? Ya en otros temas, por ejemplo, el cierre de instituciones, ya el sentimiento va disminuyendo, el rechazo, sin embargo, sigue siendo predominante, más el alcance, que se puede medir por el total de las interacciones, y aquí se ve en el gráfico de las barras, disminuye. Y así como tenemos un sentimiento de rechazo, ya aquí es donde hay que profundizar en hacia dónde fue que se fue el tema del rechazo y hacia dónde se fue el tema del sentimiento digamos, de a favor. Y ya entraríamos nuevamente a hacer lo mismo que hicimos en este ejercicio, pero aterrizándolo solamente al tema de las instituciones. Esa es otra forma de medir de una forma cuantitativa, ¿verdad? El tema de las transacciones bancarias, ver cuáles fueron los actores que más hablaron del tema. Y aquí quiero detenerme porque aquí sí hay, más allá del sentimiento, hay positivos y negativos de la conversación. Ya aquí nos referimos cuando la gente está comentando y cómo se refiere a los comentarios. Ya dejamos de un lado el sentimiento de las caritas, de los emojis o las reacciones, y nos metemos ahora sí con la conversación. Cuando alguien se refiere hacia el tema de transacciones bancarias y toma en este caso una postura a favor o en contra. Es muy interesante ver cómo la Casa Presidencial, que publica al respecto de las transacciones bancarias, genera uno de los mayores rechazos, ¿verdad? Después, con el tema de cierres de instituciones, tenemos algo interesante. Tenemos interesante porque es muy poca, digamos, la cobertura que ha tenido el tema. Sin embargo, hay actores que quizás no se ven tan claros como en otros. En este caso, por ejemplo, uno de los que más habla del tema es Eli Feinstein. Hay otra manera, digamos, cuantitativa nuevamente, de conocer el impacto de cada uno de estos distintos temas. Entonces, si vemos el tema de bloqueos, transacciones bancarias, cierre de instituciones, gasto público, bienes inmuebles, y los agrupamos de tal manera, viéndolo en 5 distintas variables, donde cada una de esas variables tiene un sentido. Por ejemplo, ¿cuánto es el número de publicaciones que han tenido más de 5,000 reacciones en cada uno de los temas? Entonces, en el tema de bloqueos tenemos un montón de publicaciones, estamos bombardeados sobre este tema con contenidos de gran alcance.
El tema de canales nos indica que sí tuvo bastantes parlantes que hablaron del tema. El tema de shares nos indica si las audiencias se comprometieron, les gustó el tema y por lo tanto fueron partícipes de la difusión de la cobertura propia de cada uno de los temas. En los comments nos referimos a la discusión como tal y las interacciones que se pueden ver desde un punto de vista de emojis y demás, que tantas interacciones hubo. Aquí es importante notar, ¿verdad?, que la idea es que usted sea un diamante, como en este caso de los bloqueos. Si estaría, el tema de los impuestos estaría más grande, pero quisimos hacerlo cerrado a temas puntuales porque el tema de impuestos es muy general en el sentido de no más impuestos. Ahora, así como Michael nos explicó la importancia de comprender los temas en el tiempo, aquí están graficados de forma semanal, aquí hay 3 semanas, o perdón, varias semanas. Entonces, nótese que la barra negra habla sobre el tema de impuestos, de no más impuestos. La barra esta roja, que es reciente, hace poquito, ¿verdad? A partir de esta semana, miércoles o martes de esta semana, es sobre el tema de bloqueos. Ya el tema de las jirafas ya pasó de moda. El tema de marchamos ya está bajándole, digamos, el río, pero sí se sigue manteniendo, por supuesto, el tema de impuestos, que es notoria la barra negra. Ahora, a manera muy de ejemplificar qué es lo que se discute o por qué es que se discute sobre impuestos, recientemente han habido varios videos virales, entre ellos el de la diputada Franji Nicolás, que critica duramente, ¿verdad?, al presidente. Y después hay otros temas, por ejemplo, que también tienen que ver con el tema de impuestos y en general se hizo viral un extracto de una entrevista de Claudio Pizar con el ex ministro de Hacienda, donde indica ahí ciertos temas de alquileres y demás. Y después, porque las transacciones casi que uno podría decir que ese es el impuesto a los cajeros, porque entonces el tema tuvo trascendencia desde un punto de vista de los cajeros y desde un punto de vista del simple móvil. Eso fue lo que hizo que en la discusión social se hiciera presente estos 2 temas como tal. Con relación al recorte al gasto, bueno, no hay tanto alcance, pero me llamó la atención que en la cobertura del tema sale la iglesia diciendo que la reducción del gasto público es fundamental, que eso piden los obispos y demás. Y bueno, y por supuesto el actor Eli Feinsack, que también menciona sobre el tema. Con relación a las propiedades, tenemos algunas publicaciones distintas. Por ejemplo, aquí el CROI propone que se va a triplicar, ¿verdad?, el cobro. Después aquí hay un ejemplo de extraído de estos, Roberto Thompson, que lo coloca en sus redes sociales, que tiene bastante impacto. Pero lo interesante es que esto es un screenshot de la televisión, de Telenoticias como tal. Y esto logra calar, digamos, en unas distintas audiencias y después ahí seguimos viendo otras propiedades. Por supuesto, ese tema tuvo trascendencia. Ahora, si nosotros nos vamos a la conversación general y hablamos de lo que escribe la gente, de los comentarios, y hacemos un análisis básico que simplemente ilustra las palabras que más se usan, podemos ver cómo la palabra gobierno, posiblemente dado el rechazo que ha tenido el tema, se debe de correlacionar de manera negativa. El tema impuestos de forma general, y después hay otros tipos de palabras que siempre se usan, ¿verdad? El tema de Dios, bien, y ahí sucesivamente uno puede hacerle un zoom y nada más concentrarse en los problemas. Llamemos problemas generales, ¿verdad? Que en este caso, no sé, basura. En este caso, principalmente el problema más grande tiene que ver con impuestos. Y por eso es que cuando hablamos de impuestos, digamos que la población lo está viendo de una forma general de no más impuestos. Ahora, el tema de bloqueos, que se ha puesto recientemente de moda, adquiere trascendencia. Y después el protestas, policías, que el tema de calles. Eso es una pincelada, digamos, de cómo todo de esta cobertura ha generado que haya conversación al respecto. Yo los voy a dejar ahora con el tema de audiencias. No sé si con Michael para que nos explique. Bueno, antes de entrar en el tema, me olvidé indicar propiamente audiencias. Cuando uno analiza por qué es que la gente está hablando de una forma
genérica de no más impuestos, uno se podría preguntar si es entonces que ese tema cala más en una audiencia más humilde, o por qué la deuda interna no fue un tema de discusión, o ha tenido una cobertura muy baja. Entonces uno podría decir que es un tema más técnico y que tiene más impacto en sectores empresariales, en sectores académicos, en sectores, digamos, un poco más intelectuales y con mayor conocimiento técnico al respecto. Y eso es precisamente lo que lo hace uno preguntarse, que, que los mensajes como un todo van a tener mayor impacto en la audiencia. Por ejemplo, si vimos que el tema cooperativas no ha tenido mucha trascendencia, vimos que el tema de reforma estatal no se ha, digamos, tocado con la necesidad que la situación lo amerita, entre otros temas, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque las audiencias van a tomar posturas de una forma diferente y porque el bombardeo algorítmico va a hacer que las cosas sean más, digamos, con un sabor particular. Es decir, tenemos el sabor para los empresarios, el sabor del Fondo Monetario Internacional en la discusión para los empresarios, el sabor para las personas más humildes, el sabor para los que usan simple y entre otros. Entonces voy a dejar ahora sí a por favor, que estoy en una reunión. Ok, como comentaba Oscar, digamos que la parte esta de las audiencias es muy interesante, todo esto que, bueno, esas métricas se demostraron anteriormente, principalmente por el hecho de que nos ayuda a entender a qué reacciona y a qué no reacciona la gente. Anteriormente, las audiencias eran basadas muy en características demográficas, como que aquí hay más hombres que mujeres y que tienen ese rango de edad y que viven en un determinado lugar. Ahora sí es más importante ir viendo no solo esas características, sino también a ver hacia qué temas esas personas empiezan a reaccionar para poder así luego llegarles con el mensaje correcto, como les voy a explicar más adelante. Digamos, tradicionalmente se puede decir que hay 4 audiencias básicas, digamos, que casi cualquier persona puede calzar en una de esas audiencias, por lo cual un contenido que esté enfocado con material que cale en alguna fibra emocional de un tema de animalista, madres, estudiantes o deportistas, es un tema que la gente va a reaccionar. Pero digamos que básicamente las discusiones no pueden solo enfocarse en esos temas que ya han sido probados, que son funcionales, tanto en política como en marcas, sino hay que entender un poco más cómo, a qué es que las personas reaccionan y cómo son esas audiencias. Actualmente esos algoritmos, como comentaba Oscar, han llegado a un nivel muy increíble, donde las marcas pueden saber qué personas han reaccionado a temas, bueno, marcas o políticos pueden saber qué personas han reaccionado a ciertos temas, a ciertas características en particular, poder yo crear mi propia audiencia, decir lo que ya tengo el saco de la gente que le gusta, no sé, la gente que me apoya con tal tema, el saco de la gente que rechaza tal otro. Entonces, ya luego se puede crear un contenido que hable exactamente de eso, que a esas personas les interesa y poder llegarle únicamente a esa persona, sin que, por ejemplo, en ese tipo de contenido, no sé, si se cierran instituciones o etcétera, si ese contenido se habla para un sector más privado, definitivamente va a tener un apoyo en esas personas, pero si ese contenido le llega a personas del sector público, muy posiblemente va a tener rechazo. Entonces, cómo tener esas audiencias y cómo poder llegarles con el contenido correcto ha ido creciendo y ha sido tendencia, o sea, casi que necesaria en estos tiempos. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, eso es un perfil que nosotros decimos los antigobiernos, de una muestra de muchos comentarios que se han hecho. Entonces, ahí podemos sacar un perfil que principalmente es hombre, que va de 40 a 55 años, casado, con hijos, de ingresos medios bajos, donde principalmente los comentarios se ven quejas, rechazos, etcétera, a todo lo que tiene que ver con cuestiones de recope, impuestos, etcétera. Entonces, digamos, si uno ve ese tema y empieza a ver individualmente, uno por uno, las personas que impactan ese tema, la mayoría van a calzar en ese perfil.
Entonces, así como se tiene ese perfil para diferentes temas, se puede hacer para muchos otros, y como les comentaba antes, se pueden tener un saco donde ya un contenido, por ejemplo, digamos que hubiera un candidato con una postura muy fuerte hacia todo este tipo de cosas, tiene estas audiencias de personas que tienen un rechazo total hacia todo lo del gobierno. Entonces, con el contenido mínimo que publique esa audiencia, va a explotar las redes porque esta gente ya tiene ese descontento, y entonces digamos que la inversión de pauta que tienen que hacer esas personas es muy mínima porque está llegando a la audiencia correcta. Lo que pasa es que si la gente, las audiencias son tan importantes porque si usted no tiene las audiencias y usted dice, bueno, yo quiero publicar esto para todo el mundo, entonces todo el mundo va a haber rechazo, todo el mundo va a hacer que no me va a reaccionar. Entonces es importante entender cuál es la audiencia que yo quiero llegar y darle un contenido que cale en la emoción de esas personas. Aquí esto es un ejemplo de, digamos, muy básico, solo como para poder entender lo que es un perfil digital. Por ejemplo, en la industria de carros, la gente, digamos, un car lover, o sea, ¿qué es un car lover? Es un car lover que principalmente vive en San José, de género predominante hombre, de rango de edad entre 25 y 34 años, soltero, y qué página sigue esa persona. Entonces sigue un conjunto de páginas que tienen que ver con modificaciones de carros, etcétera. Entonces digamos que ese es un perfil de gente que reacciona a todo lo relacionado a ese tema. Entonces digamos que si se le quiere llegar a esa persona hay que entender un poco cómo es. Y básicamente con estos análisis uno puede llegar a entender que, por ejemplo, esa persona ve lo que es, por ejemplo, no sé, su vida en Facebook, etcétera, por diferentes características, ¿no? Por ejemplo, los lugares que come, entonces tienen que ver con ciertas características de perfil, los lugares que visita, etcétera. Adelante. Y bueno, es de esta forma que al final una marca puede entender que puede tener una variedad de clientes diferentes, una variedad de gustos, de personas que lo siguen por diferentes características. Entonces, no sé, por ejemplo, la gente que sigue Taco Bell porque es barato, la gente que sigue Taco Bell porque hacen, no sé, memes interesantes en redes sociales. Entonces, digamos que a cada una de esas personas la marca hace un tipo de contenido y trata de llegarle para poder así crecer su afinidad. Entonces, digamos que con todo eso que hemos dicho, digamos que así a manera de conclusión, ¿por qué Cambridge Analytica hizo ganar a Trump? Tenemos Cambridge Analytica, fue una empresa que realmente logró generar una cantidad increíble de touch points. Cuando me refiero a touch points, son que por cada persona que ellos tenían analizada sabían muchas cosas, o sea, sabían muchas cosas de los perfiles en cada una de las ciudades, etcétera. Entonces eso les permitió conocer a nivel individual muchísimo a las personas. Y eso, adelante Oscar, digamos, le permitía tener como eso que nosotros mostrábamos, tener como, por decirlo así, grupos de personas que tenían afinidad a ciertos temas específicos, ya mapeada. Entonces sabían si les llegaban con un contenido de eso en particular, sabían que esa persona iba a aceptarlo. Para al final, nosotros, bueno, ahorita no encontramos el ad que vimos en ese momento, pero habíamos llegado a ver inclusive publicidad de Trump siendo totalmente pro armas, o sea, habiendo en ese momento que había habido escándalos de cuando entraban a los colegios, etcétera, con los chicos que estaban armados, y en otros donde Trump era totalmente no armas. Obviamente, la publicación pro armas llegaba a una audiencia con esa afinidad completa, y caso también para el caso de no armas. O sea, es por eso que era importante la audiencia para poder llegar exactamente al público que es. Y desde ahí, desde esa campaña de Trump, digamos que nosotros hemos visto que ha habido básicamente que un antes y un después con respecto al microtargeting. Vemos ahora en muchas campañas políticas de Latinoamérica se ha tratado de ir implementando poco a poco eso, de ir llegando a generar mensajes, digamos, o sea, que tengan que ver con la persona y que la persona pueda sentir cierto tipo de emoción y cierto tipo de
de empatía con el candidato, porque digamos que ese tipo de publicidad vieja, como la que está en la izquierda, de la cara y el nombre, digamos que eso ya funciona poco en estos tiempos. Y además que es un desperdicio de dinero, entonces eso es como básicamente lo que queríamos presentar. Ok, eso sería lo que teníamos preparado. No sé si tienen algunas preguntas o demás. Muchas gracias a Oscar y a Michael. Se dice que nada de lo que se publica en las redes sociales es privado, nada de lo que se publica en Internet es privado. Y la microsegmentación de las audiencias hoy con el uso de algoritmos eh, es realmente impactante. Esto lo hemos venido hablando desde las exposiciones que hemos hablado, desde el Big Data hasta lo que tenemos hoy, que es la aplicación del algoritmo en la conducción y la direccionalidad del mensaje para lo que realmente el interesado quiere, sin que esto implique que hay un interés de la marca o del político de satisfacer intereses democráticos u otros, ¿verdad? Lo que hay básicamente es un interés de triunfo. Y esto es muy importante y tiene un impacto definitivamente en el manejo de la democracia. José Manuel Peña, tiene la palabra. Quería preguntarle a los dos jóvenes, brillantes de su exposición, si nos pueden hablar un poco en todo eso que nos han explicado, cómo se maneja el mundo cruel y bueno para unos, como sea, de los troles, en todo lo que es lo mediático. Okay. Muchas gracias, don José Manuel. Con el tema de los troles, bueno, nosotros hemos también medido el uso de los troles en distintas campañas y realmente eso sí tiene un efecto muy negativo porque lo que tratan de hacer de manera cruel, como bien lo dijo José Manuel, es dejar una percepción del interés que defiende. Entonces, imagínense que yo quiero hablar, no sé, de transacciones bancarias y entonces tengo un ejército, porque los troles es un ejército de cuentas falsas, y las pongo a comentar y a dar interacciones en todos los contenidos que lo mencionan de diferentes parlantes. Y eso causa, por supuesto, que la opinión se vea en cierta forma engañada. Entonces, claro está que el uso de troles sí genera un efecto negativo, principalmente en el comportamiento social. La buena noticia es que en Costa Rica el uso de troles es en una medida mucho menor que en otros países y aquí es fácil de contrastarlo porque hay en cierto sentido pluralidad de temas. Entonces, usualmente los troles tratan de alzar y hacer que el tema de ellos sea el más importante. Ana Ruth Quesada, tiene la palabra. Gracias, Guido. Una consulta con relación a este tema de troles. En el año 2003-2004, yo hice con un convenio de la Universidad de Harvard y la Universidad Latina y el MIT, un curso de alta dirección. En el curso de marketing de servicios que nos dio León Surawisky del MIT, hablaba de buzz marketing. Me explico. Buzz marketing, explicaba él, era el marketing del ruido, el marketing del engaño, de la manipulación, de la mentira, y que era un tipo de mercadeo que ya se estaba usando, por lo cual nos entrenaron en eso y nos dieron todas las técnicas. Una de las técnicas, por ejemplo, eran los buzz spotters. Me explico. Si un banco quería generar toda una tendencia de mala opinión a otro banco, metía gente en las filas del banco que comenzara a hablar de que esa fila era muy larga, de que aquel otro banco, que era un banco privado, no tenía filas tan largas, etcétera. De hecho, en Costa Rica, en ese tiempo, hubo una fuga de clientes de un banco por una campaña de buzz marketing.
Y yo recuerdo que cuando ese banco lo compró General Electric, a mí me llamaron para armar un programa de reorganización de procesos en el área comercial y una de las cosas que ellos pedían era conocimiento del bus marketing. Entonces, uno debería de asumir que en este momento todos estamos entrenados, los que están en comunicación, en algoritmos de Big Data, en este tema de todo el enfoque comercial que asume una ideología de la descalificación en el bus marketing. Esa es mi pregunta. Bueno, quizás para responderle a doña Ana Ruth sería ponerlo en contraste con algunos países vecinos, por ejemplo, El Salvador, Guatemala. Quizás, bueno, tenemos la oportunidad de hacer varios análisis para El Salvador y ahí sí hay un uso de troles, digamos, un poco más mediático que aquí en Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, todas esas estrategias de uso de troles para posicionar arquetipos que hablen mal o bien del competidor, se usan. No vamos a decir que no, porque realmente se están usando en la práctica. Actualmente Facebook es parte de los esfuerzos que ellos están haciendo, que es tratar de desactivar todas esas cuentas falsas y porque ellos ya han notado que realmente eso tiene efectos negativos, incluso hasta en la democracia, porque realmente el hecho de que usted tenga un ejército de troles más grande que el otro competidor puede marcar una diferencia en la credibilidad o incluso en la opinión hacia un candidato, ¿no? Usualmente se usa de una forma, digamos que es en el lado de la campaña sucia, esa es la parte donde se usan los troles. Sin embargo, hay credibilidad, es decir, siempre y cuando hayan medios con credibilidad y que sigan teniendo un ruido, porque como lo mostramos en nuestra presentación, eso va a permitir que los temas no sean dominantes. Por ejemplo, es interesante, digamos, en El Salvador hay una discusión muy centralizada hacia la figura principal, que es el presidente. En nuestro país, por lo menos actualmente, se está discutiendo otros temas. Quizás ahorita es el tema de los bloqueos, pero así pudo haber sido el tema de Allison, es decir, y eso realmente tiene un efecto, creo, nocivo, porque lo que hace es distraer digamos, el comportamiento normal de la sociedad en los distintos temas. Pero igual, en la parte de audiencias, creo yo que es donde está la diferencia, porque no es lo mismo que me cuenten a mí al respecto de la deuda interna, que quizás no sea, digamos, no tengo tantos conocimientos económicos para comprender la importancia de ello, a que se lo cuenten a una, digamos, a un economista. Y aquí quizás es ver las redes sociales, no como el yin yang, pero algo así como con el Internet del mundo oscuro. En Internet del mundo oscuro se venden chiquitos, se venden armas y demás, pero también con Internet del mundo oscuro también se defienden activistas y los activistas, gracias a ese Internet, es que pueden estar haciendo buen periodismo. Entonces, en el caso de redes sociales, yo siento que lo que hay que tener es más voces, más parlantes que que hablen del lado bueno de la historia. Si es así como tal vez se podría decir. Tal vez una consulta, perdón, Sí, adelante, una Ana Ruth. consulta nada más. Quiere decir, Oscar, que en realidad en este tema de opinión, de direccionamiento del comportamiento social que nos dices, los partidos políticos con intereses genuinos del bienestar del mayor número como Liberación Nacional, estamos exactamente completamente inactivos en un tipo de gestión que genere un pensamiento social, socialdemócrata, por ejemplo. Bueno, los datos indican, al menos en la discusión de septiembre, que los temas están yendo, digamos, fuera quizás de los pilares de la socialdemocracia, si nos ponemos a hablar desde un punto de vista ideológico. Y eso quizás es porque no se ha logrado transmitir de la manera correcta a las audiencias, digamos, que entre comillas voy a decir, se compren ese discurso. Y eso lo que pasa es entonces que van a imperar otros discursos
llamémoslos populistas, porque realmente así lo son, en el mundo de las redes. Ahora, no significa que no se pueda viralizar o masivamente y por lo tanto difundir los mensajes buenos de la historia, porque así como hay cosas populistas que se hacen virales, así también hay digamos, otras posturas que también cuentan otro lado de la historia. Gracias. Es importante entender la necesidad de una estrategia de mensaje y una estrategia de medios. Y yo creo que eso es lo importante para poder tener presencia en los medios de comunicación. Luis Fernando Díaz tiene la palabra y luego Roberto. Adelante, Luis Fernando. Gracias, Guido. Oscar y Michael. Yo, al principio, cuando los invitamos a participar en el programa, no me imaginaba lo difícil que podía ser preparar una exposición como la que han hecho ustedes hoy. Tengo primero que todo que agradecer que la han abordado de una manera, lo primero que yo diría es económica. O sea, no nos dieron el paseo de posiblemente las 48 horas que se requieren para poder medio entender todo lo que hay detrás de cada una de esas cositas que ustedes nos mostraron. Me dejó fascinado la parte de operación del mecanismo que nos mostró Michael, de cómo se pueden ir viendo las distintas variables funcionando y moviéndose en el gráfico. Me parece que eso es extraordinario. Es decir, si, ahí la pregunta es, ¿ese algoritmo lo desarrollaron ustedes de verdad todo? ¿Son ustedes los ingenieros de este país capaces de hacer este tipo de cosas? Y no puedo menos que decir que a mí más allá del problema que voy a plantear ahorita como pregunta, me enorgullece, y supongo que a otros que aquí nos llamamos amigos, bueno, simbióticamente con Michael, pero especialmente amigos de Oscar como Alex Romero, Pablo Sauma, César Sancho, que compartimos actividades en mundos paralelos con ustedes. A mí por lo menos me produce un gran orgullo ver un trabajo tan lindo y que hayan podido presentarlo tan bien como lo han presentado. La pregunta, después de ese montón de flores que me he hecho a mí mismo y no a ustedes, la pregunta es, debe haber un enorme costo emocional y un enorme costo profesional en el manejo de los límites éticos de los que ustedes nos han venido hablando y que de alguna manera explicó Ana Ruth y explicó Peña con sus preguntas. ¿Cómo viven con ese tema de los límites éticos en su conducta profesional, en Oscar y Michael? Bueno, primero que nada, muchas gracias, don Luis Fernando, por los elogios básicamente que nos acaba de decir. Se los agradezco bastantemente. Bueno, realmente esa plataforma que mostró Michael es parte de un desarrollo que hicimos nosotros en nuestro trabajo y a pura programación y es parte de nuestras actividades profesionales. Ahora, con respecto a la pregunta desde el punto de vista ético, quizás ahí, bueno, quiero aclarar a todos que nosotros no nos interesa y nunca nos ha gustado ni nos vamos a comprometer a hacer ningún tipo de trabajo en lo que es campaña sucia. No nos llama la atención precisamente porque creemos que está el lado positivo que uno puede transmitir de cada uno de los distintos políticos que hemos asesorado. Quizás ahí el tema ético podría visualizarse primero en las reglas del juego. Es decir, bueno, les invito una vez a todos a que vean quizás el documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Posiblemente el gran, digamos, problema ético lo tendrá Facebook desde su punto de vista, en el sentido que tiene tanta información de nosotros que nos conoce más
Facebook o el algoritmo de ellos que nuestros papás, que nuestras esposas, esposos, etcétera, y eso conlleva una gran responsabilidad. Ahora, desde el punto de vista de conducta social, a mí me parece que hay que verlo como un medio de difusión, un canal digamos, de comunicación que bien usado puede generar buenos frutos en distintas temáticas. Entonces, más bien yo creo que hay que ser, digamos, hay que conocer más las reglas de ese juego para que las cosas buenas de la historia sean las que dominen. Entonces, si van a seguir dominando, digamos, si lo que queremos es que siga dominando los temas populistas, bueno, entonces, ¿dónde están los actores que hablan contra el tema populista, verdad? Entonces, y no necesariamente es porque es el tema más fácil, y si nos vamos a los conceptos básicos de pan y circo, no necesariamente porque así como se puede viralizar un perrito, digamos que con, no sé, un perrito muy lindo, un bebé, entonces aquí el tema es si uno logra o no, digamos, comprender las reglas del juego para posicionar los temas positivos y que hagan contraste, o al menos que logren vencer la parte negativa. Bueno, también ahí para ampliar un poquito lo de Oscar, lo que sí es un hecho con esto que mostramos es que, por ejemplo, un candidato o en la parte política, ¿verdad?, que no tenga los ideales, que está, o sea, como por decirlo así, es posible, bueno, siempre ha habido gente que actúa, ¿verdad? Es posible actuar una campaña donde usted trata de mostrar un arquetipo que usted no tiene y habla a la gente que, digamos, que le gusta ese tema, entonces digamos que es posible, o sea, esa es la parte más negativa, que sí es posible que alguien que no tenga esos valores pueda llegar y filtrarse en esa gente que cree que sí los tiene, vendiéndome yo como que tengo X valores a las personas que les gustan los X valores, ¿verdad? Eso es como la parte más negativa de todo esto que la tecnología lo permite. O sea, la cuestión es esa, es un hecho, la tecnología lo permite, pero también de esa misma forma le permite a una persona que tenga ciertos ideales y que tenga el arquetipo, porque no sé, que el pueblo quiera, venderse naturalmente como lo que es. O sea, también eso a veces cuesta fingirlo. Lo que uno es un poco complicado de fingir, pero digamos que también le da esa posibilidad a una persona que tenga ciertos valores poder llegarle a los grupos que tienen afinidad con esa misma persona. O sea, digamos como que es una balanza y le permite tanto en ambos lados de la ecuación poder ayudar. Eso es como lo que sí permite esa tecnología. Tengo en el uso de la palabra a Roberto Padilla, luego a Álvaro Pasos, seguidamente a Enrique Gomaris y a José Manuel Peña. Les ruego que seamos puntuales en los comentarios o en las preguntas. Tiene la palabra Roberto Padilla. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, un gusto saludarlos. Después, cómo me alegra, pues, de alguna forma, vamos a ver, lo que diría la norma, que es que se entiende como población joven, digamos, entre 15 y 35 años, desarrollando tan abierta y mente y con tanta maestría un tema tan relevante para el modelo social pues, mundial en este contexto. Yo quisiera más bien que ustedes abordaran el tema de desarrollo, de estrategias nacionales y política pública. Me explico y contextualizo. Las grandes corporaciones, hablemos de Amazon, hablemos de Google, incluso hablemos de Waze, por ejemplo, utilizan el Big Data y las diferentes manifestaciones culturales de las sociedades para desarrollar estrategias comerciales y utilizar y lucrar, digamos, monetizar, rentabilizar esta información. ¿Cómo se puede utilizar este análisis, esta radiografía social que podemos dar a través de las redes sociales para el desarrollo de política pública y atender necesidades reales y, digamos, a largo plazo? Porque como ustedes señalaban, a veces son sensaciones momentáneas, entonces eventualmente la gente podría decir o podría apoyar estrategias
no beneficiosas a largo plazo y que pueden venir a hacer más daño por ser populares. Y entonces, ¿cómo se puede equilibrar también en ese sentido la balanza para desarrollar cosas que respondan al clamor de la sociedad, pero que también se conviertan en una solución a largo plazo y que no vengan a convertirse en un pateemos la bola y caigamos bien? Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Roberto por la pregunta. Yo, digamos, no me voy a meter desde el punto de vista de las políticas públicas, nada más voy a dar un ejemplo que me parece quizás interesante. Yo creo que la respuesta es, uno tiene que saber tener, digamos, innovación en la manera de transmitir los mensajes. Y el ejemplo que les doy es, por ejemplo, el tema de los bomberos. Si bien es cierto, ya por sí solos, igual que los médicos, son unos héroes, ¿verdad? Pero en el momento que los bomberos hacen toda su campaña, digamos que empezaron a hacer un video de TikTok, básicamente, ¿verdad? Y eso los lleva a posicionar y los mete en la conversación. Entonces, por supuesto, hay estrategias y así como hizo los bomberos, creo que también pueden hacer las distintas, se puede aplicar, digamos, en un contexto para cada uno de las distintas entes gubernamentales, para las políticas públicas que requieren, digamos, venderse de una manera. Por ejemplo, si nos metemos desde el punto de vista económico, ¿cómo hace uno para que, los ticos comprendan qué es la deuda interna, por ejemplo? Sí, bueno, también hay otra cosa que, bueno, para agregar a esto, digamos, con esas herramientas se puede ver el problema a nivel macro, se pueden ver los problemas a nivel macro. Tal vez, bueno, nos ha pasado mucho como políticos, etcétera, que a veces, como uno dice, se ahoga en un vaso de agua con un tema que tal vez no está calando, que realmente no es tanta gente que está opinando sobre el tema, pero como él lo ve en su propia red social, piensa que es relevante. Al usted tener una herramienta que le permite ver un espectro macro de diferentes tipos de opiniones, entonces digamos que es un poco más parcial poder conocer realmente los diferentes problemas desde mi punto de vista y no solo por lo que yo veo en mi propia red social, porque digamos que esa propia red social va a estar muy influenciada por el círculo de amigos, etcétera, y eso le va a quitar perspectiva del enfoque global. En el uso de la palabra, Álvaro Pasos. Adelante, Álvaro. Gracias. En parte la pregunta era muy relativa con Roberto, lo que es la utilización de estas herramientas. Ahora Michael me acaba de plantear que existe una herramienta que se puede hacer, de la cual se puede hacer uso, porque me preocupan un par de cosas. Yo veo mi escenario como profesional y mi escenario como político. Primero me interesa mi escenario como profesional, saber de qué manera podemos utilizar esas herramientas que habla Michael. Y como político, pues al final ya Oscar nos respondió muy ampliamente el tema. Gracias, Michael, y excelente trabajo, muchachos. Perfecto. Digamos, bueno, tal vez puedo compartir un segundo la pantalla, solo para ver un momento, tal vez eso que nos están diciendo. Un segundo. Antes yo les mostré, me dice si pueden ver, antes yo les mostré lo que era el tema de Allison, ¿verdad? Pero básicamente nosotros lo que hacemos aquí en Costa Rica y como otros países que hacemos esto, es recolectamos todos los medios de comunicación, influenciadores, etcétera, que hablan sobre todos los temas que son. Entonces, por ejemplo, yo ahorita aquí solo estoy viendo cosas de Allison porque yo estoy buscando sobre Allison. Si yo, por ejemplo, ya no busco por Allison, entonces, digamos, yo aquí, por ejemplo, estoy viendo todo lo que es más relevante en Costa Rica en los principales medios de comunicación del 1 de septiembre al 3 de octubre. Entonces, por ejemplo, esas palabras que están aquí son las palabras que digamos, que el algoritmo nos da para decir cuáles son los principales keywords que se han hablado que han estado en conversación, en los posteos, en este rango de tiempo. Entonces, digamos, si yo lo veo aquí, yo estoy viendo algo macro. Pero, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, aquí me sale COVID de primero. Si yo busco COVID, entonces, entonces ya solo estoy viendo, ya estoy viendo sobre ese tema. O sea, estoy haciendo como zoom
sobre el tema COVID, empiezo a ver los contenidos. Entonces aquí empiezo a ver que uno de los principales contenidos de la parte de COVID es la parte de las vacunas, que está ese tema, la parte del papá del ministro Salas, etcétera. Entonces, al poder ver una perspectiva macro de qué es lo que más las personas reaccionan, o sea, aquí yo no estoy viendo ningún tema, entonces digamos que me puede ayudar a entender primero qué es lo macro, y si ya empiezo a ver que hay un tema que está calando, empezar a hacer zoom, por decirlo así, ir escarbando en ese tema para poder ir descifrando qué exactamente es lo que la gente está pensando, porque digamos que hemos visto que es muy difícil, si yo tengo, no sé, mi Facebook personal, etcétera, yo puedo tener algunos medios de comunicación, pero es muy difícil tener una perspectiva macro solo viendo la red social propia. Entonces, digamos que básicamente lo que, en resumen, es eso, o sea, que hay muchos temas y entonces, digamos que para poder entender una visión macro hay que verlos en forma macro y tratar de hacer zoom para poder ver de qué forma ese problema afecta en una parte política o en parte de marca. O sea, ahorita lo puse aquí muy general, digamos que ya si es una marca, etcétera, ya yo no solo estoy viendo lo que pasa en los medios de comunicación, sino que pasa en mi propia marca, la gente que reacciona, etcétera, y hay muchos más análisis más profundos que se hacen con esta opción. Por ejemplo, una marca propia, yo puedo saber por una página que, por ejemplo, sí, cuál es el comportamiento que ha tenido ese tipo de personas en el tiempo. O sea, si es persona que reaccionó una vez y ya dejó de reaccionar, o es una persona que me sigue reaccionando, etcétera. O sea, pero más o menos eso sería. No sé si responde la pregunta. Muy claro, y estamos viendo muchas gracias de la minería de datos ya en una estrategia puntual y además tomada desde el punto de vista realmente profesional. Enrique Gomaris tiene la palabra. Muy puntuales, por favor, para ir avanzando. Enrique, estás con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Listo. Ok, gracias. El tema de las redes sociales ha tenido una transición, ¿sí? Hemos tenido una percepción de hace, no sé, 15 años acerca de que las redes sociales eran simplemente una explosión de otra tecnología comunicativa, ¿sí? Al masivizarse, ahora estamos viendo otra cosa. Agradezco mucho que nos recomiendes la visión del dilema de las redes sociales, porque ahí se muestra ya las grandes ligas y definitivamente ya es otra película. Como recordarás, al final del documental lo que dicen los expertos de Facebook y Twitter es que tal como están avanzando las redes sociales son uno de los mayores peligros a la democracia. Esa es la conclusión que tienen. Entonces, en realidad, la pregunta de Luis Fernando es, bueno, sabemos que hay cosas buenas y que hay cosas malas. ¿Cómo evitamos la tentación de hacer las cosas malas? ¿Cuáles son los límites éticos? Yo me pregunto, igual que se preguntaban al concluir el dilema de las redes sociales, no hay ninguna posibilidad de que haya normativa democrática para eliminar los aspectos cada vez más negativos y antidemocráticos. ¿No se puede establecer algún tipo de normatividad? Yo sé que en la Unión Europea están haciendo cosas, pero me parece que están poco avanzadas y que en general eso, lo dejan al criterio ético, que ya sabemos que en términos masivos eso no funciona demasiado. Eso, y hay que sumarle el tema de la posverdad, que también es muy importante. Oscar o Michael, si quieren hacer uso de la palabra en relación con el comentario de Enrique. Bueno, yo quisiera nada más ampliar lo que dijo don Enrique, que para eso son las normativas, digamos, que pueden
tomar cada uno de los distintos países en lo que es la protección a los datos, ¿verdad? Realmente, bueno, hay ciertos movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos hay un demócrata que se llama Andrew Yang, que tiene un movimiento que dice que la humanidad es primero y va en contra de mucho del tema del Internet, de que más bien esas compañías nos deberían de pagar a nosotros por darle los datos. Pero bueno, ya eso sí es un detalle, digamos, para pensarlo como una solución, sí requeriría normativas, acuerdos en distintos países para el tema de los datos. Sí. Eso sería. Tiene la palabra José Manuel Peña y después Clara Lieberman. Sí. Muy puntuales, por favor. Puntualmente, ahí el señor Gomaris habla del peligro de la democracia. Yo tenía mi pregunta con antelación, es esta. ¿Cuál es la percepción suya de ustedes dos, don Michael y don señor Montes, de la influencia actual en el país de la gran prensa que llamamos la radio, televisión y medios escritos versus los medios alternativos, que son redes sociales y periódicos regionales y los medios digitales? Bueno, quizás para referirme a la pregunta de don José Manuel, no, en las redes sociales realmente pueden haber muchos voceros más allá de los medios tradicionales, ¿verdad? Que ya en toda su vida han tenido un canal de televisión, prensa escrita, y eso es tal vez una de las cosas buenas y positivas, ¿verdad? De decir que cualquier persona de un pronto a otro puede ser un vocero y viralizar algún contenido, pero realmente el hecho de que hayan más de 3.3 millones, bueno, 3.7, 3.6 entre todas las redes sociales, ya nos dice que realmente sí son tan masivas como deben de ser, ¿verdad? Y por supuesto, ahí es donde se están tomando las distintas posturas de opinión, ¿verdad? Con base a todos esos contenidos virales, esos videos que circulan en WhatsApp, entonces ahí yo vuelvo al mismo punto, que es se está contando, ¿no? El lado bueno de la historia va a depender de, entonces de los parlantes y las estrategias que tengan cada uno de ellos para tratar de ponerlo sobre la mesa. También ahí ampliando un poquito con Oscar, o sea, es cierto que gracias a esto cualquier persona, cualquier medio, por más pequeño que sea, con un monto pequeñito de pauta, puede llegar a mucha gente, digamos, no como pasaba antes, ¿verdad? Que usted puede dar su opinión y llegar no solo a gente que no lo sigue y que tal vez comparte algún interés. Lo que sí es un detalle es que claramente un medio más grande que tiene más recursos puede invertir más en pauta, etcétera, ¿verdad? Pero sí, totalmente, hasta un medio pequeño puede poner su mensaje y llegar a donde sea con la estrategia correcta de pauta y segmentación de audiencias. Adelante, doctora Lieberman. Gracias. Primero que nada, quiero definitivamente felicitar a Oscar Montes y a Michael Valeria, ¿verdad? Porque para nosotros esto es un desarrollo futuro que se debe continuar y es importante porque esto puede generar enormes vacíos de poder. El poder va a estar definitivamente en esto, porque en esta pandemia en el cual todo el mundo está en la casa, todo el mundo está viendo los chats y toda la serie de cosas, y en eso es lo que nos estamos comunicando unos con otros. Ahora, para mí, yo quiero preguntar una cosa, porque para mí esto es importantísimo. Luis Fernando te preguntó, ¿verdad? La parte de la ética. Si alguien te ofrece un trabajo fuerte económicamente, así, y que no está de acuerdo a la ética que te enseñaron tus padres, ¿qué haces? Yo solo quiero preguntarte esto, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es decirle, no te rías tú, Michael y Oscar, qué difícil es decirle, no señor, yo no trabajo para ustedes, esto es... va en contra de mis principios religiosos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen?
Bueno, y yo creo que eso es como, va a depender de cada persona y qué valores tienen ¿Ustedes inculcados. qué hacen? ¿Ah? Es difícil, ¿ustedes qué harían? Bueno, Alguien les dice, mira, es tanto en dólares, se te deposita en tu banco en tal eso, ¿qué hacen? ¿Cómo se...? Sí, te están riendo, ¿verdad? Condenados. Entonces, lo que yo quiero, y tú también, Fernandito, mira, lo que quiero decirles es, sigan adelante, sigan con su conciencia, sigan lo que realmente, porque dinero va y viene, pero lo que te queda en tu alma y en tu vida, eso está para siempre. Ese es mi consejo. Si ustedes fueran mis hijos, les diría eso. Muchas gracias. Doña Clara. Muchísimas Adelante, gracias. Michael adelante, Oscar. Sí. Muchas gracias por el consejo, de verdad. Nosotros al momento, bueno, hemos tenido la postura de no entrar en ningún tipo de campaña sucia, la verdad nunca nos ha interesado eso, y con los actores políticos que hemos estado tratando, siempre hemos tratado de ver que tengan una postura similar a la de nosotros. Claro, es posible que pues, hay mucha gente que hace este tipo de cosas y obviamente eso pasa, ¿verdad? Pero al final todo eso, eso depende mucho de los valores que uno tenga, los valores que le han inculcado, y eso es como la gente que tiene un arma o la gente que tiene algo que tiene cierto poder. Entonces ya depende mucho de esos valores de uno, cómo lo usa, cómo no, ¿verdad? Pero la cuestión es que sí, definitivamente eso se puede prestar para ayudar a alguien que vaya totalmente contra los valores que no son de uno, pero cada quien, ¿verdad?, que incluye en eso, tiene que estar con su conciencia tranquila, ¿verdad? Muchas es algo gracias. muy personal. Yo quisiera nada más ver si ustedes pueden hacer referencia al tema de la posverdad, redes sociales, posverdad. Si pueden abordar el tema o si programamos una nueva sesión para hablar de posverdad, porque es un gran tema. Antes de darle la palabra a Luis Fernando Díaz. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que para este tema sí se requiere más profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Fernando Díaz. Ya Guido me está regañando. Ya Guido me está regañando porque llegamos al límite de la hora, al límite del tiempo. Y tengo que pasarle la palabra yo a don Carlos Rivera Bianchini, que tiene muy buenas noticias para nosotros. Pero antes de eso, no me resisto, primero que todo, en un orden como de atrás para adelante. Agradecerle de nuevo a Michael y a Oscar, en este caso concreto, en este momento concreto, por su transparencia. Me parece muy bonita la forma en la que han respondido a la pregunta más difícil. Es decir, ¿cuál es el tamaño del cañonazo? Don Claudio Alpizar, hace muchos años, cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, don Claudio, que había sido ministro de Hacienda, me dice, Luis Fernando, ya le ofrecieron el cañonazo del tamaño apropiado. Y claro, Clara, con la experiencia y la sabiduría, les pregunta a ustedes con toda la ¿cómo decir?, dirección, sin dudarlo un momento, de qué tamaño es el cañonazo. Y contestaron muy bien Michael y Oscar. Yo hoy agradezco muchísimo la participación a todos los amigos y compañeros de CEDAL que han tenido una participación bellísima. El chat hoy ha funcionado genialmente. Hay observaciones sencillas, interesantes. Ricardo Castro hace una observación que hay que guardarla para los miembros de los que participan aquí, que son miembros de Liberación Nacional. Ojalá mejoren Liberación. Alexander Romero hace un voto leal a los amigos. Álvaro Pasos dice con otro lleno de transparencia, dice, ya no voy a poder dormir bien. Y eso es lo que nos decía Enrique Gomaris, no podemos dormir bien después de ver esta y la otra película. Por eso es que el anuncio de Carlos Rivera de hoy es importante y ojalá podamos seguirlo haciendo. Carlos,
Es un honor devolver la palabra y pasarte la voz. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Gracias, Oscar, y gracias, Michael. En realidad que ustedes, con esta exposición brillante que nos han hecho, nos actualizan primero y nos convencen en que el trabajo que nosotros hacemos al día de hoy y que lo seguiremos haciendo, de educar por la democracia, para la democracia, en forjar más demócratas, es realmente relevante e importante. Enrique señaló una conclusión de la película, y es las redes sociales y el peligro para la democracia, o que son un peligro para la democracia. Eso hace que realmente todos nos comprometamos más en hacer un esfuerzo grande en formar buenos demócratas, porque si utilizando las redes un autócrata puede convertirse ocasionalmente en demócrata para ganar un proceso electoral, es un riesgo para la democracia. Y en ese sentido me parece que los retos para los centros de estudio, los centros de educación política como el nuestro, se hacen cada día más grandes, de manera que, don Luis Fernando, gran tarea tenemos para el futuro todavía nosotros, ¿verdad? Antes de que nos hagamos viejos. Sí, por dicha que todavía nos hace falta muchos años, ¿verdad? Date a Guanacaste, la zona azul. El próximo sábado, por supuesto, tendremos otra excelente, sin duda, otra excelente participación. Enrique Gomaris, que nos ha acompañado en varias oportunidades acá, le hemos pedido, además que es un estudioso de la ciencia política, le hemos pedido que nos hable sobre la calidad de la democracia. Enrique explorará un poco la relación entre ciudadanía, cultura política, democracia, en fin. ¿Cuáles son los problemas que tiene la democracia hoy en nuestro continente y la evolución que tiene la cultura política latinoamericana? Sin duda que viene a ser un complemento de todo lo que estamos estudiando. Y aquí, por supuesto, invitarlos a que continuemos, a que sigamos adelante, porque vienen otras jornadas de reflexión. Jornadas de reflexión en torno al tema, como ya se anunció hace 8 días, en torno al tema de la neutralidad, en torno al tema de la abolición del ejército y en torno al tema del cumpleaños de CEDAL. Y esto nos obliga a que en próxima sesión, próximas que se irán anunciando, la participación de ustedes va a ser vital para resumir, para evaluar y para proyectar el trabajo de nuestra organización. Oscar y Michael, muchas gracias nuevamente. Fue extraordinaria, muy rica la actividad de hoy. Y a todos quienes han participado de muy diversa forma, unos preguntando, otros opinando en el chat, también muchísimas gracias por todo. Que pasen una muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Feliz fin de semana. Luego, Oscarito y Michael, piensen, Hasta luego. no dejen las cosas. Difícil. Sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Bueno, Ahmed. Bueno, luego. Carlos, Hasta luego. Gracias Guido, gracias compañeros. Luego. Feliz cumpleaños a Alejandro González, que está... Sí, cierto, Alejandro está de plácemes hoy. Peñita, ¿dónde andas? Que no te veo. Siempre joven. Aquí estoy, doctor. Eso, así me gusta. Peñita. Hasta luego, señores. Feliz fin de semana. Feliz Alejandro. Cuídense mucho, Hasta Guido. luego. Sigo con otra que viene de Israel. Chao.